Hoy quiero hablarte sobre esa corriente, ese movimiento, ese concepto del minimalismo que seguramente has escuchado por algún lado, que seguramente has visto, y quiero hoy explicarte y darte a conocer una de las características del minimalismo para que tú las tengas en cuenta si las quieres aplicar a tus espacios o si la quieres compartir con alguno de tus amigos. Entonces me ayudarías mucho si le das like a este video, si sigues esta página y si compartes este video. De esa manera yo puedo seguir compartiéndote contenido que sea de utilidad y que te sirva para ti o para la persona que lo esté viendo. Y recordemos que el minimalismo nace de este concepto del menos es más, que se habló por primera vez en el siglo XX, más o menos como para 1920, 1960. La persona quien lo habló fue Mies van der Rohe, uno de los arquitectos más influyentes dentro del mundo de la arquitectura moderna. Y justamente eso tiene que ver con el minimalismo, porque cuando nace esta teoría del menos es más, se empieza a desglosar todo esto de lo mínimo, de lo que tú necesitas únicamente en tus proyectos, de la esencialidad de los proyectos y de la propia arquitectura. Y por eso quiero entrar un poquito al contexto de la arquitectura moderna, porque justamente de aquí nace una de las primeras características del minimalismo, y es la forma pura de la arquitectura y las geometrías que tienden a ser un poco más puras y geometrías que son mucho más definidas, como cuadrados, cilindros, porque lo que nos enseña o lo que nos deja la arquitectura moderna dentro del minimalismo es justamente conceptualizar la arquitectura como formas puras y que la arquitectura tenga una relación directa con la estética y la funcionalidad. Entonces recuerda que el minimalismo busca resaltar estas formas puras y además busca que sea una relación constante de la función con la estética. Luego después, como para 1960, el minimalismo ya pasa a ser un estilo de arte moderno y como tal un estilo de arquitectura. Es decir, que la teorización del menos es más se fue consolidando poquito a poco, que hasta 1960 ya se empieza a hablar de que es un estilo de arte y un estilo de arquitectura. Para esta época ya la arquitectura tradicional japonesa y muchos arquitectos que defienden y valoran este estilo de arquitectura y este estilo de minimalismo empiezan a valorar este tipo de arquitectura como la arquitectura de la limpieza formal, como la arquitectura de la esencialidad. Y justamente es porque empiezan a trasladarse ciertos elementos de la arquitectura japonesa y más que todo ciertos elementos del interiorismo japonés hacia ese tipo de arquitectura minimalista, y se empiezan a implementar elementos dentro de su interior que son elementos más simples, elementos que son más sencillos y elementos más puros. Entonces, para esta época ya tenemos dos bases claras y digamos que dos características súper esenciales del minimalismo: que la arquitectura del minimalismo es pura, es una geometría muy, digamos que evidente, y además dentro de su interiorismo el minimalismo tiende a ser, digamos que una arquitectura con elementos mucho más sencillos, elementos más planos que son de la arquitectura tradicional japonesa. Y esto tiempo después conlleva a que los colores, los tonos que se empiezan a usar dentro de la arquitectura y los tonos y colores que se usan dentro de la materialidad de este tipo de estilo arquitectónico empiezan a ser colores monocromáticos, porque veíamos que dentro de la arquitectura moderna, la que nos enseñó esta pureza volumétrica, se usaban colores vivos. Sin embargo, sí nos dejó claro que se podía usar colores claros y blancos en fachadas. Sin embargo, dentro de su interior se usaban muchos colores vivos. Entonces se despojó de esto, se empieza a trasladar esos colores monocromáticos, esos colores neutros también de la arquitectura tradicional japonesa, y se empiezan a implementar y adaptar a ese estilo de minimalismo, porque uno de los propósitos de este estilo es que no tenga una sensación y no tenga una causalidad sobre las emociones y los sentimientos del ser humano. Entonces, por eso es que se empiezan a aplicar estos materiales que son totalmente puros, como el concreto, el vidrio, materiales que son un poco más lisos, sin tanto patronaje, sin tanto relieve.
y se empiezan a dejar un poco los materiales en su propia, digamos que naturaleza. Además, los colores son un poco más monocromáticos y colores más neutros. Justamente lo vemos en diferentes referentes como trabajos que ha hecho Tada Bando, que fue uno de los diferentes arquitectos que valoró el estilo minimalista, y hasta el día de hoy se fue consolidando tanto el minimalismo y tantas estas características de resaltar la esencialidad sin saturar los espacios y sin saturar los diseños, que hoy día ya es una tendencia y es algo de lo que se habla mucho, y por eso es que el minimalismo es hoy día esa práctica de vivir únicamente con lo necesario. Y se habla mucho también de lo que es el Danshari, que es la práctica de vivir con lo necesario, porque justamente lo que te invita a esta práctica es a despojar lo que a ti no te sirve y vivir cotidianamente con lo que tú necesitas. Entonces, en relación con el minimalismo y la arquitectura, básicamente es lo mismo, es usar únicamente en tus diseños lo esencial, lo puro, para que haya una limpieza formal, para que haya una claridad sobre el estilo, para que haya una esencialidad sobre la verdadera forma, sobre la verdadera, digamos que configuración de los diferentes elementos de la arquitectura minimalista, pero que sean simplemente los necesarios y los únicos. Te dejo uno de los proyectos que hicimos, se llama Casa Madero, y ese proyecto mostramos un poco sobre estas formas puras, sobre esta arquitectura que es un poco, digamos que más simple, una arquitectura que es un poco más sencilla y que tiende a tener unos espacios más amplios, unos espacios que, si realmente evalúas la forma, se identifica esta geometría de la que estábamos hablando al principio, y también se identifica esos colores monocromáticos y también la relación de un poco con lo que es este arte contemporáneo, este arte que es un poco más ilustrativo. Espero te haya gustado este video. Recuerda que el minimalismo es el arte, es la práctica, es ese estilo de vivir con lo menos, es esa forma en la que tú puedes adecuar tus espacios únicamente con lo necesario. Darle un estilo minimalista es darle un estilo totalmente, digamos que simple, un estilo puro y un estilo totalmente limpio. Recuerda que mi nombre es Daniel Rojas, soy arquitecto, diseñador. Me encanta que estés viendo este video. Me ayudarías mucho si lo compartes con todo el mundo y nos estaremos viendo en un próximo video.